Bien, hermano, Dios le bendiga. Oremos a nuestro Dios. Padre, alabado y bendito sea su nombre por toda la eternidad. Damos gracias por mostrar su gracia a cada uno de nosotros, por hacernos parte de su pueblo, regalo que usted quiso entregar a su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por la vida eterna. Gracias por la bendita, segura, fiel, verdadera esperanza que tenemos. Gracias. Gracias porque somos su pueblo. Gracias porque nos reunimos a escuchar su voz, su palabra expuesta. Rogamos que usted continúe edificando su iglesia, recordando sus verdades, recordando sus promesas, recordando su evangelio. Gracias a Dios. Edifíquenos, santifíquenos, aliente nuestra fe y traiga salvación en medio de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto clásico acerca de la resurrección del Señor Jesucristo es 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he enseñado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo aquí está presentando el evangelio a la iglesia de los Corintios, presentando el evangelio como el fundamento para que la iglesia viva una vida regulada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo quiere que la iglesia en Corintio viva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo que Pablo utiliza es el evangelio. El evangelio. Y aquí en este texto le resume el evangelio y presenta el contenido del evangelio. Y parte del contenido, parte de las verdades centrales que contiene el evangelio es que el Señor Jesucristo no solamente murió, no solamente que el Señor Jesucristo fue sepultado, como bien veíamos semanas atrás, sino que también el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y Pablo dice, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. El mensaje de la resurrección es el mensaje central del evangelio. Un evangelio sin resurrección es un evangelio sin salvación. De hecho, antes de Pablo presentar lo que contiene este mensaje, él dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. Y luego entonces va a presentar el contenido del evangelio. Y debemos de creer que Cristo se humanó, para ir a la cruz. Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
La doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina central para la salvación. Y es una doctrina que no aparece, en primer lugar, en Juan capítulo 20. No aparece primeramente en Juan capítulo 20. Sino que el Señor Jesucristo, durante el libro, Él fue presentando esta verdad, este evento central en el plan suyo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Juan capítulo 2, versículos 19 y 20 dice el texto, 19 al 22 dice el texto: respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, dice el texto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y cita el texto en Juan capítulo 2, lo que vamos a estar viendo hoy. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. La verdad de la resurrección ya había sido anunciada. En el texto clásico de Juan capítulo 11, que lo vimos viendo la historia de Lázaro, el Señor Jesucristo hace una declaración allí. En el versículo 25, Él dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es en este capítulo 20 entonces que vemos al Señor Jesucristo llevando a cabo el clímax de este libro. Aquí entonces el capítulo 20 nos revela, nos presenta la resurrección de Cristo. Y específicamente los versículos 1 hasta el versículo 13 lo que hace es presentarnos las evidencias de la resurrección. Las evidencias de la resurrección. Evidencia que deben de llevarnos a confiar en el Señor Jesucristo, a poner nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Evidencia que deben de llevarnos nosotros a quitarnos nuestro orgullo y quedar convencido de que Cristo es Dios. Evidencia que nos impulsan hacia la santidad. Evidencia que nos impulsan a renunciar al pecado. Evidencia que nos impulsan a confiar más en la esperanza de la vida eterna. De manera que cuando estemos presentando esta evidencia y quizás se torne un poquito solo de dato, usted piense que esto está aquí para ayudarlo a usted a crecer en santidad. Tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Está aquí para que nosotros podamos vivir mejor para Dios. Para ayudarnos a nosotros creer en la persona de Cristo y creer que sus promesas de vida eterna son ciertas y verdaderas. En el capítulo 20, versículo 1 al 2, versículo 1 al 13, entonces nosotros tenemos las evidencias de la resurrección. Evidencia de la resurrección. Y es lo que me propongo compartir con ustedes en esta mañana. Lo primero que nosotros encontramos en este texto es la evidencia de la piedra removida. La evidencia de la piedra removida. El texto dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y dice el texto, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. En cada uno de los
de los relatos del Evangelio, nosotros tenemos detalles diferentes. Aquí tenemos el detalle de la piedra en la tumba. Ahora, esta piedra tiene algunos elementos característicos que nos ayudan a ver algunos detalles importantes acerca de la resurrección. Esta piedra no está aquí porque está, sino que ella nos presenta algunos elementos importantes acerca del evento de la resurrección. Lo primero que nosotros podemos observar de esta piedra es su propósito. ¿Cuál era el propósito de esta piedra aquí? Bueno, el propósito directo de la piedra en la tumba de Cristo era retener el cuerpo de Cristo. Retener el cuerpo de Cristo en esta tumba. Retener el cuerpo. En Mateo capítulo 27, versículos 63 al 66, dice el texto, además de la custodia, dice el texto, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y el versículo 64 dice el texto, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guarda, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellado con la piedra y poniendo la guardia. El texto nos presenta aquí en Mateo capítulo 27 que esta piedra tenía el propósito de garantizar la seguridad del cuerpo del Señor Jesucristo. Y no solamente garantizar el cuerpo, sino garantizar el cuerpo, evitando supuestamente que el cuerpo del Señor Jesucristo sea robado. Y esta piedra, juntamente con la custodia de los guardias, servía para garantizarle, para cuidar, para que ese cuerpo permanezca ahí. Era una piedra con el fin de asegurar que nadie lo moviera, con el fin de asegurar de que permaneciera allí y ellos tener la seguridad de manejar todo el evento, de que ellos como líderes, manejaran todo el evento y tener esa seguridad y que nada se le escape. Y no solamente añadieron la guardia, sino que también pusieron esta gran piedra. Era un instrumento que garantizaba la máxima seguridad del cuerpo de Cristo, evitando este supuesto robo. Pero esta piedra no solamente observamos el propósito en los textos que revelan este evento, sino que esta piedra se caracteriza también por el elemento del sello. Mateo capítulo 27, versículo 66, dice el texto, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Querían garantizar el cuerpo de Cristo, que nadie se lo robara, que permanezca ahí. Y parte de esta estrategia de seguridad y evitar un supuesto robo no solamente fue poner la piedra, no solamente fue disponer una guarda para que le cuide, sino que también ellos utilizaron el elemento del sello. Ahora bien, ¿qué significa este sello?
¿Qué significa ese sello? ¿A qué se refiere cuando dice sellada la piedra? ¿Cuál es la información que nos quiere brindar el autor? ¿A qué se refiere? El sello de la tumba consistía en una cuerda o soga que era atada, cruzada a la piedra, que quedaba en la entrada del sepulcro. Consistía en eso, en una soga, en un material de lado a lado y sellado. Pero ¿qué? Más que eso, ¿qué significa eso? ¿Qué representa eso para con el cuerpo de Cristo dentro de la tumba? Bueno, estos sellos, amados hermanos, eran puestos en la presencia de los guardas romanos, que testificaban de alguna manera el sello, y luego eran dejados a cargo de la vigilancia de la tumba. La importancia de este sello radica en que representaban el poder del imperio romano y la ley romana. Representaban el poder del imperio romano y la ley romana. No solamente ellos mandan el poder físico, sino que mandan la señal de su poder, para que cuando le vieran, tiene un sello, y este sello no solamente está cuidado por la piedra en sí, no solamente tiene los guardas del emperador, sino que también tiene el sello que representa todo el poder del imperio romano, todo el poder de la ley romana. ¿Qué es lo que quieren? Seguridad del cuerpo. ¿Y cómo lo utilizan? Utilizan esa seguridad llevando a cabo, poniendo todos los recursos necesarios para garantizar el cuidado de ese cuerpo. Ahora, esto es una costumbre que no solamente lo vemos aquí en Juan capítulo 20 con el imperio romano. En Daniel capítulo 16, capítulo 6, versículo 16 al 17, dice el texto también, para darnos luz y enfatizar este propósito, dice el texto: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, versículo 16 del capítulo 6, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus principales, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Cuál era el propósito entonces con la tumba del Señor Jesucristo? Ser sellada con una piedra y utilizar el elemento del sello. Bueno, garantizar que su tumba no sea alterada. Garantizar que su tumba nadie la inquiete. Pero no solamente que nadie la inquiete por respeto al cuerpo, a la dignidad del Señor Jesucristo. No, ellos lo que estaban procurando era que el Señor Jesucristo, su cuerpo, no salga y se cumpla lo que Él ha dicho. Por eso ellos dicen: recuerda que este dijo que va a resucitar al tercer día. Vamos a cuidar, vamos a cerrar, vamos a poner toda la precaución posible para que no se lleve a cabo. Gracias, mi hija, por ese nuevo ministerio. Para hacer posible todo el cuidado necesario. Y ponen la piedra, una gran piedra, dice el texto en otra ocasión. Ponen la guarda. No solamente que ponen la guardia, sino que también ponen el elemento del sello. Ponen el elemento del sello para que toda la nación, todo el pueblo judío, entonces, respete el poder que representa el elemento del sello. Y entonces,
este cuidado, esta seguridad, esta piedra, este sello, nos dice humanamente: de aquí no sale nadie. De aquí no sale nadie. Ahora, aquí en Juan capítulo 20, el texto nos da un elemento glorioso de esta piedra. Dice el texto, versículo 1: siendo aún oscuro, al sepulcro ella vino y vio quitada la piedra del sepulcro. El último elemento característico de esta piedra es su movimiento. La piedra fue quitada. Este elemento característico de la piedra removida es un elemento que es registrado en cada uno de los relatos del Evangelio. En cada uno de los relatos del Evangelio. Sin embargo, en Mateo y Marcos es donde encontramos nosotros algunos detalles importantes, aparte de lo que vemos aquí en Juan. En Marcos capítulo 16, versículos 3 y 4, encontramos a las mujeres haciendo una pregunta crucial sobre la piedra. Y el texto dice: y muy de mañana, al primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Dice el texto: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Había una preocupación en esta mujer, que todos nosotros incluso vamos a preguntar: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Cómo esta piedra va a ser removida? ¿Cómo va a ser removida? Custodiada por la guardia. ¿Cómo va a ser removida una piedra tan grande? ¿Cómo va a ser removida si esta piedra ha sido sellada? En Mateo capítulo 28, versículo 1 al 4, entonces nosotros encontramos el cómo y con qué autoridad fue removida la piedra. Dice el texto: pasado el día de reposo, versículo 1 del capítulo 28 de Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2: y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Ya estamos entendiendo el asunto? ¿Estamos entendiendo cuando el texto dice más adelante que resucitó con poder? ¿Están entendiendo? ¿Ven el contexto? Hay una seguridad, hay un sello, hay una guardia, hay una incapacidad de un hombre, dos hombres mover una piedra tan grande. Mateo nos dice el cómo. El cómo fue que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice el texto, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Wow! Un ángel se sentó sobre ella. Es como otro tipo de sello, otro tipo de muestra de autoridad. Y dice el texto: su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, escuchen esto, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahí está la forma. Ahí está el detalle. Ahí está la importancia de esa piedra removida. No importa que esté custodiada por el Imperio Romano. No importa lo grande que es esa piedra. No importa la señal de autoridad que tenga esa piedra que cubre el cuerpo de Cristo. Dios es más poderoso. Y es importante ver aquí, el texto
el énfasis del texto no es el ángel en sí. De hecho, vamos a ver el ángel. Pero es un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Con la autoridad del Señor, con la misión del Señor, con la indicación del Señor. Procedente del Señor. Él descendió del cielo. Y llegando, dice el texto, removió la piedra. ¿Quién la removió? El ángel del Señor. El ángel del Señor. Y dice el texto, y se sentó sobre ella. Dios es que está haciendo el obrar aquí y le está diciendo a los hombres: la autoridad que ustedes tienen llega hasta donde yo le permito. No hay autoridad, no hay poder alguno para retener a mi hijo en la tumba. No hay poder alguno. No hay poder alguno. Y es verdad que ustedes han puesto toda su fuerza, toda su estrategia, todo su plan para retener el cuerpo. Pero lo que los hombres no pueden hacer, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para Dios es posible. Este cuidado, esta inversión de tiempo, de estrategia, quizá para los pobres judíos, quizá para los pobres ciudadanos, para los temerosos ciudadanos. De hecho, estaban temerosos, el texto dice, que lo encontró reunido en temor a causa de los judíos. Hay temor por causa de la autoridad. Pero esa autoridad no llega al cielo. Dios está por encima. Dios está por encima. El poder de nuestro Dios fue manifestado en la resurrección de Cristo. El poder de nuestro Dios fue manifestado en la resurrección de Cristo. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, dice Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Están entendiendo? Dios declaró a Cristo como su Hijo, manifestó que Cristo era Dios, y lo hizo a través de la resurrección, y en su resurrección Él mostró su poder. Pero no poder sobre una piedra de 100 y pico de libras o tonelada, no poder sobre un imperio romano que hoy no existe, no poder sobre un sello que hoy no tiene reverencia, sino que Él mostró poder sobre las huestes espirituales de maldad. En la cruz el poder de Dios fue manifestado, y lo que nosotros no podemos ver con esa promesa de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15 nos permite ver un poquito de su divino poder a través de esta piedra removida, a través de estas autoridades romanas desplazadas. La resurrección de Cristo nos habla del poder de Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el propósito, Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. La piedra removida nos manifiesta, nos ilustra
El poder de la resurrección de Cristo es solo una ilustración, es real. Él está mostrando su poder sobre la naturaleza, una piedra bien pesada. Él está mostrando su poder sobre las autoridades humanas, el imperio romano. Él está mostrando su poder sobre el sello, pero más que eso, Él está mostrando su poder sobre el espíritu maligno. Él está mostrando su poder sobre Satanás. Él está llevando a cabo el fiel cumplimiento de Génesis 3:15. Allí, la resurrección manifiesta el poder de Cristo. Esta piedra removida nos dice que nuestro Dios es un Dios poderoso. Que nuestro Dios es un Dios poderoso, porque el mayor imperio de aquel tiempo no pudo resistir, no pudo detener el cuerpo de nuestro Cristo en esa tumba. En segundo lugar, la segunda evidencia de la resurrección son los lienzos y el sudario enrollado y apartado. Los lienzos y sudario enrollado y apartado. En la cultura judía, los lienzos y el sudario formaban parte de las ropas fúnebres, con el propósito de contrarrestar el proceso de corrupción. El texto dice, Juan capítulo 20, versículo 2, dice el texto: entonces corrió, eso es María, y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les digo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Hasta este momento ellos no han creído que Jesucristo ha resucitado. Y dice el texto, y vagándose a mirar, versículo 4, corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Como ya cité, los lienzos y el sudario formaban parte de las ropas fúnebres, con el propósito de contrarrestar el proceso de corrupción. En Juan capítulo 19, versículo 38, 39 y 40, dice el texto: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticos, según es costumbre sepultar entre los judíos. El texto nos presenta allí este acto cultural con un cuerpo de un muerto. La cultura era envolverle en lienzo, en sábana, junto a una pasta, a un compuesto, a una mezcla de un polvillo de estas especies. Y este elemento, otro de los elementos que se menciona aquí, en Marcos capítulo 15, versículos 45 y 46, el texto dice: e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí presenta un detalle más: en medio de una sábana de paños fue envuelto el Señor Jesucristo. Y a eso es que se refiere Juan capítulo 20, versículo 3 al 7.
Ahora, Juan capítulo 20, nosotros tenemos un detalle importante también que nos muestra la evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es ese detalle? La posición de la ropa fúnebre. ¿Cuál era la posición de esa ropa? El versículo 5 nos dice que Juan al mirar vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos puestos allí. El versículo 6 dice el texto que luego llegó Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y esa idea de vio los lienzos puestos allí no fue arrojado, no fue tirado. Es la idea de lo vio en un lugar. Lo vio en un lugar ordenado. Versículo 7 dice el texto que añade un detalle más. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Sino enrollado en un lugar aparte. Estos detalles, amados hermanos, lo que hace es despegar cualquier idea del supuesto robo que ellos estaban hablando, que yo había planificado. Estos detalles de la colocación de estas ropas fúnebres, lo que nos dice es que aquí no hubo ningún robo. Que aquí no hubo ninguna alteración con prisa. Aquí la señal es que no hay apresuramiento. Que aquí no hay ningún movimiento con un temor a quien me persiga. Aquí no hay temor en ser encontrado. Aquí no hay desorden. Si algo caracteriza a los ladrones, es desorden. La semana antepasada viví una experiencia de esa que tú no quieres vivir. Me encontré de frente a frente con un ladrón en mi casa. De frente a frente con un ladrón. Pero gracias a Dios. Tranquilo, después le cuento. ¿O quiere que le cuente? Iglesia, pastor, ¿ustedes están viendo? Pero yo le voy a contar partiendo de la ilustración para que no pierdan el punto. Es que el ladrón no es ordenado. Ese es el punto. El ladrón no es ordenado. Los lienzos están ordenados. Están doblados, cada uno en su lugar. Paréntesis, y encuentra el ladrón. Mi esposa y yo estamos ahí viendo un juego de Lakers y Boston. Dormimos la niña, estamos en el cuarto viendo un juego ahí. Porque mi esposa ella dice que no es de los Lakers porque LeBron está ahí, pero ella es de los Lakers, créanlo. Y suena algo, y es negra, pero los juguetes, no, quizás son los juguetes de la niña y se movió alguien, una de las dos se movieron. Ya ustedes saben cuál de las dos se movió, ¿no? Y pasó 30 segundos después, clics, oh negra. Un segundo más después, ¡pax! Cuando salgo, veo la sala, nada, oscuro, como lo dejé. Cuando voy para la cocina, el screen de la ventana de la cocina en el suelo. Yo no sé cómo yo agarré un palo, créanme, es honesto que estoy diciendo. No sé cómo ese palo llegó a mi mano. Y de frente entonces a la ventana veo el caballero haciendo su maniobra con la ventana. Y honestamente no sé cómo llegó con el palo. ¿Qué hora tú quieres? Pero ¿sabe por qué él no tuvo éxito? Por desorden. Desorden. No, a ellos no le importa. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Es otra cosa. Pero el punto es que son desordenados. Y comienzan a dejar evidencia. Al otro día encontramos un puñal un paquete de puñal abajo. Y dejan evidencia. Cuando el ladrón se ve. Aquí, amados hermanos, otra vez. Aquí, amados hermanos, la idea, el punto a favor de la evidencia de la resurrección de Cristo, sin ninguna intervención
de hombre es cómo se dejaron las cosas. ¿Cómo se dejaron las cosas? Ese cómo se dejaron las cosas, no lo dejemos así, yo voy y lo dejo ordenado. No. Es que hay un decreto, hay un sello, no entren. Hay una piedra que no puede ser removida. Hay una guardia que tiene que estar pendiente. De hecho, su vida está en juego. Porque más adelante, cuando se inventan lo que se inventan, él le dice, no, tranquilo, yo hablaré por ustedes. La idea aquí es, amados hermanos, que el texto en ninguno de los evangelios presenta una señal de premura, de afán, de temor. Al contrario, en esta escena de los lienzos y el sudario ordenado, nosotros lo que vemos es eso: tranquilidad, sin ninguna presión, tomado su tiempo. Un control absoluto de la situación, no solamente dentro de la tumba, sino fuera de la tumba. Juan Carlos Reich dice, en este versículo parece tener el propósito de mostrar que Pedro halló en el sepulcro la prueba más clara de la operación, de que la operación se había llevado a cabo deliberadamente, con tranquilidad y con orden, dice Rayo. Orden. No hay susto, no hay temor de ser hallado. No porque no lo podían hallar, era que si lo encontraran nada iba a ser. Porque el soberano estaba de pie. Nada podía ser. De hecho, el texto narra que la piedra se abrió, y como se abrió, los guardias temieron y quedaron como muertos. No había temor en quien estaba en la tumba. Fue un hecho, es una evidencia de control absoluto, una evidencia de control total. Oh, amados hermanos, las vestiduras fúnebres del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fueron colocadas por los hombres, como es el caso de José de Arimatea y Nicodemos. Ellos intervinieron en su envoltura. Ellos invirtieron su dinero, dice el texto, mucho, una gran cantidad. Y eso se aprecia, eso se valora, eso muestra de amor por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ningún hombre intervino en el despojo y en la colocación en orden de esa vestidura. No hubo hombre alguno que intervino en el despojo de su vestidura. ¿Me di a entender? Ellos intervinieron y echaron suerte sobre su vestidura, la de la cruz. Nicodemos y José de Arimatea invirtieron en cómo envolver su cuerpo, mostrando su amor, pero no hubo hombre alguno que intervino en quitársela. El poder de Dios. El poder de Dios. Esto nos revela o nos recuerda que la resurrección del Señor Jesucristo es mucho más gloriosa que la resurrección de Lázaro. Allí en Juan 11, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una promesa que le está diciendo a las hermanas de Lázaro. Pero aquí vemos a Cristo mismo encarnando Él mismo la resurrección. Encarnando la resurrección y poniendo su resurrección como más gloriosa que la de Lázaro. ¿Por qué? Cuando Lázaro resucitó entre los muertos, tuvieron que desatarle. A él tuvieron que dejarlo ir para luego Lázaro volver a morir. Mas no así con nuestro Señor Jesucristo. Los hombres no intervinieron, a Él no lo desataron, a Él no lo dejaron ir. Él nunca volverá a morir. Él vive para siempre. Nuestro Cristo es más glorioso. Nuestro Cristo es glorioso y esas evidencias están ahí para llevarnos a Él. En tercer lugar, nosotros tenemos la evidencia del testimonio de los ángeles. La evidencia del testimonio de los ángeles. El texto dice, versículo 11:
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué nosotros observamos aquí? Nosotros observamos aquí una vez más la presencia de los ángeles en los eventos trascendentales de la vida del Señor Jesucristo. Lo que tuvimos aquí el 25 de diciembre, en esa exposición acerca del nacimiento de Jesús, yo cité esa observación. La presencia de los ángeles en cada evento trascendental de la vida de Cristo. Nosotros vemos presencia de ángeles en el anuncio de su nacimiento. Nosotros vemos presencia de ángeles en el nacimiento en sí de Cristo. Vemos la presencia de ángeles asistiéndole en la hora de su tentación. Es el texto. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Nosotros podemos observar en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 42 al 43 la presencia de ángeles en la semana de su pasión. Dice el texto: mientras oraba en Getsemaní: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En su ascensión también, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, la misma característica, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el evento de su resurrección, la presencia de los ángeles no faltaron. Estuvieron ahí. Estuvieron ahí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué nosotros podemos observar con la presencia de los ángeles en el evento de su resurrección? Nosotros observamos que ya los ángeles fueron quienes removieron la piedra. Dice el texto: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice el texto, descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La primera acción que nosotros vemos de los ángeles en cuanto a la resurrección de Cristo es que Dios le utiliza para quitar la piedra. Dios le utiliza para quitar la piedra. Pero no solamente esto, sino que el Señor también escoge a los ángeles para anunciar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Dice el texto en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas entraron y hallándole no vieron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, dice el texto, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo ellas y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y él dice, y dijeron, no está aquí. Gloria a Dios. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos, dicen los ángeles, acordaos de lo que os habló. ¿Qué él habló? Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Amén. Sigamos el orden entonces. ¿Fue entregado Cristo en manos de pecadores? Sí. ¿Fue crucificado? Sí. Y ahora se está dando el cumplimiento de la última parte. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y los ángeles están anunciando. Los ángeles no solamente presencian, no solamente abren la puerta, no solamente abren la tumba quitando la piedra, no solamente que están ahí, según Juan capítulo 20, uno a la cabecera y otro a los pies, sino que ellos entonces testifican, convencido de lo que ha sucedido, convencido de la palabra antes ya dicha por Cristo, convencido de su plan. Y ellos testifican. Escuchen eso. Ellos testifican. Y estos ángeles son ministros de Dios. No los ángeles caídos. No, aquí esos ángeles no son ángeles caídos. Son ángeles que están sirviendo a Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que la evidencia de los ángeles presentes, su ministerio, su accionar y su testimonio testifica que Él resucitó. Él resucitó. Así como anunciaron su nacimiento, nació. Así como anunciaron que Él estaba allí, estaba. Así como creemos que Él fue fortalecido o adorado por ellos después de la tentación, fue fortalecido por ellos en medio de la semana de la pasión. Ellos avisaron, porque mira, este mismo vendrá. También los ángeles dijeron que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó. Y estos ángeles, enviados de Dios, testifican de la obra de la resurrección. La obra de la resurrección. Es por eso que en Juan nosotros observamos lo que ellos le dicen a María. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, escuchen esto, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y el sentido de este texto aquí no es reprensión. Es porque llora, el Señor resucitó. Es porque llora, no hay razón de llorar. Nuestro Señor vive. No hay razón de llorar. La victoria está garantizada. Él resucitó. ¿Por qué llora? No hay razón. ¿Por qué llora? Ganamos. ¿Están entendiendo? Y los ángeles aquí, como ministros de Dios, como servidores de Dios, en el plan de la resurrección, ellos testifican. Y no solamente que testifican de la resurrección, sino que traen consuelo a esta señora. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Ahora bien, amados hermanos, estas evidencias contundentes de la resurrección de Cristo causan dos cosas en los seres humanos. Causan dos cosas. Lo primero que puede causar, y de hecho eso fue lo que causó, y quiero hacer el énfasis primero, es que el corazón del hombre, ante las evidencias palpables, eso no garantiza que su corazón se va a enternecer con Dios.
ante esta evidencia, ¿saben lo que inventaron? Se inventaron un cuento. Digamos que se lo robaron. Armemos nuestra propia historia. Estos guardias, habiendo testificado y quedaron como muertos, presenciado el poder de Dios, y amaron más su vida que la gloria de Dios. Amaron más su vida que la gloria de Dios, porque el deber delante de Dios era: Él ha resucitado, Él es Dios, yo creo en Él, mátenme, romano. Eso era. Pero preservaron su vida, preservaron su integridad física, preservaron su economía, preservaron su pego con el poder. Y aunque tenían la evidencia de que Jesucristo había resucitado entre los muertos, armaron un plan, armaron una mentira. Es por eso que una vez más enfatizamos: no importa las evidencias, si hay un corazón dispuesto a no creer y endurecido, no importa. No importa las señales y prodigios. No importa de que uno se levante de entre los muertos. Y no importa de que Cristo se levante entre los muertos. Eso es lo que está pasando aquí. Y con todo, un corazón endurecido, engrosado, no siguieron la voluntad de Dios, sino que armaron su propio cuento y se endurecieron. Pero gloria a Dios, porque Él tiene un pueblo. Él tiene un pueblo que ante la evidencia suya fiel, entonces creen. Entonces creen. ¿A qué nos llevan esta evidencia? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de ser engañado. Que Dios nos libre de que nuestros corazones se distorsionen y de que nuestra fe se quite del Cristo histórico, del Cristo de la Biblia, y caigamos en cuentos, caigamos en fábula. Quitemos nuestra vista del Hijo de Dios que se humanó, fue a la cruz, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué debemos de hacer nosotros ante la evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos? Dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, dice el texto, y creyó. Y vio y creyó. Amados hermanos, escuchen esto. Él vio lo que usted y yo estamos viendo ahora mismo por las Escrituras. Él vio con los ojos de la cara y creyó. Nosotros estamos escuchando con los oídos de la cabeza, pero tenemos que hacer lo mismo: creer. Creer. De hecho, es lo que Juan dice en el capítulo 2. Ya él había terminado y él está redactando. Y esto hablaba de su propio cuerpo. Y por esto sus discípulos se acordaron de la palabra que ya había dicho y creyeron. Creyeron. Amados hermanos, el propósito de cada vez que nos expongamos a estas verdades es que nosotros nos aferremos más y más a Cristo. Que nuestra fe sea fortalecida. Que nosotros todos los días nos convenzamos de que Cristo es Dios resucitado de entre los muertos. Me encanta el detalle. ¿Estoy escuchando? Uno. Me encanta el detalle que presenta, los detalles que presenta el texto. Van los dos juntos. Comienzan juntos. Y dice el texto que el discípulo amado llega primero, pero el discípulo amado se queda en la puerta afuera. No entra. Llega Pedro y entra y ve. Pero después él entra y otra vez, como que otra vez. ¿Y qué hace al final? Cree. También Pedro creyó. Pero vean los detalles, el detalle que estoy viendo. Escuchan juntos, se embalan juntos. El discípulo llega primero, se queda en la puerta. Pedro llega después y entra. Pero hay un detalle más: no entrar solamente y ver. El discípulo viene, llega, ve y dice el texto: cree. Cree. No se preocupe, yo no voy a inventar. El principio es que hay que creer.
No es que talante, que está atrás, que hay que correr, que la juventud, y que la vejez, y que hay que estar atrás, y que hay que entrar. No, nada de eso, mi hermano, yo. Nada de eso. El propósito es creer. Hay unos detalles, no es que estoy menospreciando lo que la Escritura nos está revelando. Hay enseñanza, hay principios que podemos tomar. Pero el propósito aquí es que veamos la evidencia y qué se debe de hacer con la evidencia. ¿Qué no se debe de hacer? Menospreciarla y endurecer mi corazón. ¿Qué se debe de hacer? Verla, contemplarla y humillarme. Sí, realmente Jesucristo es el enviado de Dios. Creo en Él para vida eterna. Creo en Él para vida eterna. ¿Qué otra cosa debemos de hacer nosotros con esta evidencia? Lo que debemos de hacer con esta evidencia es tener una vida de santidad consecuente a esta verdad de que Cristo resucitó. Una vida de santidad consecuente a esta verdad de que Cristo resucitó. El texto en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vayamos allá. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 14, dice el texto: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué? No sirvamos más al pecado. De manera que el evento de la resurrección no es un evento histórico, solo histórico, y ya nos quedamos con información. Es un evento que repercute para una vida de santidad con Dios, por nuestra unión con Cristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Él se quitó el sudario, Él se quitó los lienzos, a Él no hubo que quitárselo. Él no volverá más a la muerte. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, el punto aquí es que si hemos resucitado con Cristo, y de hecho el que está en Cristo lo ha hecho, debemos de vivir para Dios, no para nuestro pecado. Debemos de vivir para Dios, no para nosotros mismos. Debemos de vivir para Dios, no para el mundo. El pecado ya no reina. Hay una realidad, es que no reina, amados hermanos. No tiene autoridad sobre nosotros. Está ahí, sí, es verdad. Aún puede impactarnos, sí, es verdad. Pero Cristo conquistó su poder en la cruz. Y resucitó y nos unió con Él. Y por eso Pablo dice: yo lo dejo todo a fin de conocerle, y me dispongo a buscarle, a tenerle a Él en primer lugar, a anhelarle, a conocer más de Cristo, a fin de conocerle de manera personal e íntima, a fin de ver el poder que actuó en su resurrección, actuando en mí para el abandono del pecado. Amados hermanos, no traguemos la mentira de que usted no puede con ese pecado que tiene 20 años atrás de usted. Que usted no puede cambiar, ya con este pecado me voy para el cielo.
Ya, no, amados hermanos. Si usted creyó que Jesucristo murió y resucitó, y fue sepultado y resucitó, mire, ese mismo poder que llevó a cabo esa obra de Cristo, ese mismo poder está a nuestra disposición. ¿Y usted sabe para qué? ¿Saben para cuál es el uso? Para batallar con el pecado. Nuestro Dios es poderoso. Resucitó a Cristo. Nuestro Dios es poderoso. Nos puede capacitar para pelear con el pecado. No nos rindamos. No nos rindamos, no soltemos la toalla, seamos creyentes sobrios. Sí, yo peco, tengo la capacidad de pecar, pero voy a batallar. Y no en mi fuerza, en tus fuerzas, Señor. No con mi poder, con tu poder, el que resucitaste a Cristo. No solamente estas evidencias no solamente nos llevan a una vida de santidad consecuente con la resurrección, sino que también, en último lugar, nos permiten descansar en una esperanza firme, gloriosa y verdadera. Firme, gloriosa y verdadera. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero ese punto era del pasado, el punto pasado. Vuelvo para atrás otra vez. Estamos en vivo. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, vivamos, viva la pepa. Si Cristo no resucitó, vivamos desenfrenadamente. Pero Cristo resucitó. Entonces hay que tener cuidado como vivimos. Es el principio de esa parte. Me voy a otra parte. Vana es nuestra fe si Él no resucitó, pero nuestra fe no es vana. Nuestra fe es verdadera. Él resucitó. Él resucitó. Y lo que esperamos es real. Concluyo con este texto, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo está nuestra esperanza? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La causa de esto es por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Padre, gracias. Le alabamos, Dios. Le bendecimos, Padre. Ayúdenos a no vivir como si mañana moriremos y eso es todo. Líbranos, Dios, de vivir descuidando a Cristo, descuidando su persona, su venida, su palabra, su reino, su comunión. Oh Padre, ayúdenos a confiar en el fundamento de nuestra esperanza, el Cristo resucitado. Ayúdenos, Señor, a no engrosar nuestros corazones, sino a tenerlo dispuesto de la fe de Cristo, Señor. Ayúdenos a crecer en santidad. Ayúdenos a confiar en esta bendita esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos.